Vamos a hablar de migración y de niñas y niños migrantes no acompañados, el trato que le está dando el Estado mexicano. Como les comentaré que estuve el fin de semana en la frontera norte, en Tijuana, para ser específicos, para ver si de diciembre del año pasado que estuvimos allá a esta fecha se había modificado la situación de los migrantes que están en nuestro país y la atención a nuestros connacionales que están dando las autoridades migratorias y también los gobiernos estatales y municipales. Diré alguna cifra que me parece importante resaltar, que de enero a octubre del 2017 se han registrado 132.960 connacionales que han sido deportados de Estados Unidos. Comparado con el mismo periodo del año pasado, del 2016, que fueron 219,000, desde luego que hay una baja notable. Es decir, el efecto de las declaraciones y la política xenofóbica del presidente Trump ha provocado que los migrantes deportados cada vez sean menos, porque están mejor organizados, porque se protegen más en Estados Unidos, porque también el apoyo de gobernadores como el de California, el de Nueva York, para volver sus ciudades santuario y no permitir que las policías municipales se dediquen a la deportación, ha tenido sus efectos y estos efectos se ven en una baja significativa en los deportados. En cuanto a la atención del Estado mexicano, de la frontera hacia el sur, pues ha sido notable la disminución también. Nos encontramos que todavía hay un número numeroso detectado de haitianos, dominicanos, jamaiquinos. El año pasado nosotros le decíamos a ustedes que llegó a su cumbre, al punto máximo de alrededor de 7,000. En diciembre había alrededor de 4,900 haitianos en Baja California. Este año disminuyeron a 2,700, algunos porque ya se regresaron a Haití, o algunos eran brasileños disfrazados de haitianos, otros porque cruzaron, y ya se modificó el número también sustancialmente. Lo que no se ha modificado es el trato que le está dando el Estado mexicano a los migrantes y también a los connacionales. Ustedes han escuchado a la nueva, que varios haitianos se fueron a una colonia en las orillas de Tijuana que bautizaron como la Nueva Haití. Lo que hemos visto en diferentes medios lo constatamos, viven en condiciones muy complicadas, insalubres incluso. Nosotros constatamos que hay corrales de cochinos ahí a unos metros donde viven los niños refugiados en nuestro país, en condiciones muy pésimas y insalubridad. Hay un tiradero de basura allá a unos metros, en donde está lo que se conoce como la Nueva Haití, y viven ahí alrededor de 300 personas, entre mujeres, niños y desde luego varones adultos, que ya se han integrado, una parte de ellos, a la vida social de Tijuana. Algunos tienen empleo, otros no. Platicamos con algunos de ellos, tenemos testimonios ya publicados en nuestras redes sociales que fuimos subiendo ahí en forma directa, y se han integrado tanto que hasta ya son víctimas de asaltos y de los lastres que tienen ahí estas personas. Y otro destino que tienen nuestros migrantes, mexicanos o no, pues es esperar en las calles a poder cruzar la frontera sin atención ni del gobierno municipal, estatal y desde luego del federal. Hemos buscado respuestas a esto. Nos entrevistamos con el secretario de Gobierno, con el secretario de Gobierno de Baja California, con la Procuradora de Justicia del Estado de Baja California, con la Procuradora de Protección de Niñez también, con la encargada del DIF municipal y también con el Comisionado Nacional de Migración y el delegado de Migración, para saber exactamente qué es lo que está fallando. Hay ya respuesta a estas fallas y algunas propuestas que nosotros hemos presentado y vamos a reforzar en las siguientes horas y días. Lo que está fallando en migración pues es una falta
de recursos humanos y también económicos. Es muy notable la diferencia que hay entre agentes de migración en el lado mexicano respecto al de Estados Unidos, que estamos hablando prácticamente de menos del 10%. En Estados Unidos la frontera de más de 3,000 kilómetros la vigilan más de 700,000 agentes de las diferentes instituciones dedicadas a resguardar su frontera, y del lado mexicano pues hay alrededor de 5,000, o sea, es una diferencia muy notable al respecto. Y de estos, de los que se dedican a niñez y la atención a la niñez, que son agentes de Comar o los agentes de protección infantil. En Comar, por ejemplo, para cubrir todo el país, la frontera norte y la sur, solamente hay 60 personas que se dedican a ello, y tienen la obligación de detectar y platicar directamente con cada niña o niño, acompañado o no. Estamos hablando de casi 5,000 niños que van en lo que va del año detectados, y desde luego que 60 agentes es insuficiente. Falta personal, pero también falta presupuesto. En la propuesta del Ejecutivo siguen siendo invisibles las niñas y niños migrantes no acompañados, y sigue siendo para ellos un tema que no es de seguridad nacional, aunque dice la ley, pero para ellos en términos presupuestales lo siguen desfondando. Envían, por ejemplo, en el programa de atención a migrantes, que recordarán que el año pasado, para el 2017, venía en ceros, se logró recuperar y se llegó a 286 millones. En este año lo mandan otra vez en ceros. Espero que recapaciten, ¿no?, y que se pueda llegar por lo menos a lo del 2016, que fueron 300 millones de pesos, porque sirve precisamente para que esto no suceda en nuestro país, para que los migrantes no estén en la calle, para que los migrantes tengan centros de asistencia en donde puedan dormir, y si van con sus hijos, sus familias, también puedan tener una estancia que es temporal, adecuada. Y el gobierno federal está mandando 0 pesos a esta función. Desde luego que hace falta que se modernice el sistema de migración también, y nosotros estamos proponiendo que se duplique el presupuesto de migración. Desde el 2013 tenía 300 millones de arranque, ahora vienen ceros porque viven solamente de los autogenerados, del cobro de derechos, y necesitan tener una cantidad importante para que se arranque y se atienda esta necesidad que no ha querido reconocer el Estado mexicano, y que redunda en un maltrato y una inadecuada atención a las personas que cruzan en nuestro país y a los que regresan. Por eso proponemos nosotros, para que haya una mejor atención a las y los mexicanos que están siendo deportados, y también a los migrantes, que son varios miles que están en nuestro país, que no solamente son haitianos, hay africanos, hay asiáticos, hay hasta rusos en Tijuana, chinos, japoneses, hay de todas las naciones. Proponemos además lo del Fondo Migrante, una serie de reformas que ya están presentadas, no por el PRD, sino por diferentes partidos, para que haya mayores ingresos en migración, reformas a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 8 y 16, que implicaría mayor recaudación para que haya mejor atención. También estamos proponiendo, ya lo presentamos hace un par de meses, pero ojalá y tengamos el respaldo para que la ley que le da la posibilidad a los migrantes de tener una defensa jurídica adecuada, la Ley Federal de Defensoría Pública, sea modificada para que se atienda también a la población migrante sin ningún requisito de por medio y se garantice el acceso a la justicia en nuestro país. Estamos, decía, también proponiendo que haya una mesa interinstitucional para donde se aborde el modelo de gestión de migración y se modernice, se tecnifique, porque todavía se hace una revisión del siglo XX, cuando ya todo debe estar perfectamente tecnificado, y nada más con alguna tarjeta que se proporcione, se identifique el estatus de cada persona que cruza nuestras fronteras y sea en forma automática. Pues eso que existe ya en prácticamente todos los cruces importantes de las fronteras del mundo, en México
del lado mexicano no se da. Y eso ayudaría mucho también a tener mayor certeza en términos de seguridad nacional y seguridad humana. Y otro tema muy sensible, hace un año nosotros les dijimos a ustedes que íbamos a ver en qué situación estaban las niñas y los niños migrantes no acompañados, porque hay informaciones que salen en medios, sobre todo de la frontera, de que existe trata o turismo sexual infantil. Ahí notamos una deficiencia grave en la frontera norte y es muy sencilla. No hay fiscalías especializadas en el delito de trata. Hay algunas, como en Baja California, pero que tienen, como la federal, la FEBINTRA, una fiscal y un personal muy reducido, y en este delito que es de carácter internacional, transnacional, en el que hay, por información que conocemos, vinculadas bandas incluso de diferentes nacionalidades. No hay una oficina, una fiscalía especializada en Baja California, y no las hay. Tenemos que reforzar, fortalecer las fiscalías especializadas en trata, no solamente de mujeres, también de niñas y niños, que los hay en estos cruces fronterizos. Y fuimos a Tijuana precisamente porque por ahí es la frontera con mayor dinamismo de todo el país y no existe. Los niños migrantes están en manos de la delincuencia en gran parte de ellos, es lo que hemos detectado, y por eso estamos solicitando que se fortalezca este sistema de fiscalías especializadas en el delito de trata. Por último, señalar que el Estado sigue sin atender a la niñez en los centros de asistencia social. En el país tenemos 988 centros de asistencia social, y de estos solamente 153 son públicos, y en Tijuana, por ejemplo, solamente hay uno de 65. Entonces, este recurso del Fondo Migrante va a estas organizaciones también. Entonces, es necesario, es importante. Si los dejamos sin dinero, pues tendremos 5,000 niños en nuestro país que no van a tener dónde ser alojados, no van a tener cómo ser alimentados, mucho menos atendidos psicológica, jurídica o médicamente. Es la información que tenemos de esta visita que hicimos a la frontera y las propuestas que les hemos presentado. Estamos a sus órdenes. Gracias. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, buenas tardes, diputado. Preguntarle precisamente sobre este tema de los niños migrantes no acompañados, que pueden ser mexicanos y de los que vienen de Centroamérica. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, pues realmente el problema es para México, no de México, ¿no? De que estos niños vienen para acá sin sus familias y que los papás casi los inducen a que abandonen su país para irse a los Estados Unidos. Y sabemos también que cualquier programa que se implemente tiene que estar acompañado de muchos recursos. Y pues vemos que aquí en la Cámara cómo se están arrebatando el dinero para diferentes rubros y cuándo les van a destinar precisamente para eso. A mí me gustaría saber, ¿ustedes qué están haciendo para que la ONU, o a través del ACNUR o de algún otro organismo, pues también colabore con México para resolver este problema? Porque sabemos que no solamente los migrantes viven en condiciones infrahumanas, sino también hay mexicanos acá de este lado, en el sur-sureste, en las periferias de la Ciudad de México, que también viven en esas condiciones. Entonces, saber cómo le van a hacer ustedes para que se canalicen estos recursos y de cuánto se estaría hablando, sobre todo ahorita que estamos en una situación de emergencia. Y comenta de la vigilancia que hay del otro lado en los Estados Unidos. Pues sí, pero ahí hay mucho dinero y acá no. Por eso es que no los estoy defendiendo, ¿eh? Que el Instituto Nacional de Migración pues tiene muy poco personal para vigilar toda esta frontera de nuestro país. Gracias. Sí, claro. Tuvimos la posibilidad de platicar hace algún tiempo con los representantes de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de refugiados aquí en México, con la OIM también, y ellos están apoyando con asesoría y también con recursos, fundamentalmente en la frontera sur, en Tapachula, en la estación Talismán y toda esta parte. Comentar que efectivamente cuesta dinero, y por cada deportado nacional
se necesitan entre 40 y 45,000 pesos para darle la atención y regresarlo a su lugar de origen, porque en algunos casos son varios días de estancia y aparte el pago de traslado y de sus pasajes. Hay algunos que son terrestres, otros aéreos, pero en promedio son 40,000 pesos por cada deportado, el gasto que se hace en migración. Es muy, muy alto y por eso si estamos hablando de este número de deportados que les dábamos al inicio, de 132,000, pues se requieren millones de pesos. No es suficiente, de hecho, lo que se está orientando a migración, ni sumado con lo que está llegando por OIM, por ACNUR, y en el caso de la atención a la niñez, incluso por UNICEF, que también está participando en las dos fronteras, y se requiere por eso que este Congreso eleve. Y aunque es un derecho, la modificación a la Ley Federal de Derechos que le estoy diciendo en 2 artículos, es un derecho que implica que la gente pague más. Los que viajan al extranjero tendrían que pagar un poquito más. En México, para una persona que viaja al extranjero está pagando 70 pesos en pago de derechos a migración, cuando en el mundo el promedio es de $20. Entonces, pues si podemos subir de 70 a 200 o a $10, la mitad de lo que paga en el mundo, eso va a ayudar a que haya una atención más adecuada en el caso de los migrantes. Y para nosotros, los dos, tanto los connacionales mexicanos que están deportando a Estados Unidos como los centroamericanos, fundamentalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, pues son importantes, son personas. Pero en el caso del sur se gasta menos porque el estado o el país del que son originarios tiene también que pues, garantizar el traslado. Entonces hay una participación ahí de otros países, pero los que estamos hablando ahorita de los del norte, los nuestros, los mexicanos, también cuesta atenderlos y se necesita mucho presupuesto y se necesita más. Les voy a dar otro dato importante que es algo que está negando, que es la trata o el turismo sexual infantil en la frontera. Constatamos que no hay atención, no están detectados estos niños. Y si consideramos un dato que me parece importante, que es el número de alertas que ha dado las autoridades estadounidenses sobre agresores sexuales que intentaron cruzar lo que va del año, que son 2,323, pues es un dato fuerte. Estamos hablando estos son los últimos 4 años más lo que va de entonces estamos hablando de que casi más de uno intenta por día cruzar la frontera y son personas que desde luego vienen no de turistas comunes, sino sí es grave y por eso es preocupante también lo de las fiscalías especializadas.